Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, y digo bien el domingo porque el resto de la semana tenemos contrarréplica, aunque esta semana pasada poca contrarréplica, solo un día, porque el resto lo tuve con invitados que vinieron además al estudio, lo cual es mucho mejor porque se les escucha muy bien cuando les tengo aquí al lado mío, y además la conversación circula por unos vericuetos mucho mejores en todos los aspectos, porque estás viendo a la otra persona que cuando lo haces por teléfono, pero no siempre es posible que vengan los invitados. Esta semana a ver si me traigo otro invitado también a la Contracrónica, me lo puedo traer, le tengo ya pensado, pero no os voy a dar pistas, lo descubriréis a lo largo de esta semana porque estoy negociándome ya su asistencia aquí a la Contracrónica, que hace mucho que no viene. Bien, hoy no tenemos Contracrónica normal, sino contrarréplica, la contrarréplica de temas de fondo, ya lo sabéis. La semana pasada la hicimos en directo a través de Twitter, de la plataforma de Spaces, o el servicio este que tiene, que se llama Spaces, y estuvo conmigo además Alberto Garín, aquí. Se vino antes de marcharse a Las Vegas, creo que está de vuelta ya, así que nada, en cuanto pueda le engancharé y me haré una contrahistoria con él. Ya sabéis que no desperdicio ni una sola visita que hace Alberto a Madrid. En cierta ocasión le agarré, pues según entraba por la puerta de casa, le dije siéntate y nos hacemos una contrahistoria. La verdad es que la teníamos ya en buena medida preparada, fue aquella, no hace mucho, esto fue en el mes pasado, en marzo, cuando hicimos aquella del Buen Retiro, no sé si fue en febrero o en marzo, pero vamos, que fue una cosa hecha un poco a salto de mata, aunque habíamos hablado mucho sobre el tema. Bien, los temas de hoy son las notas de voz, más que los temas, notas de voz que dan lugar a temas de conversación muy interesantes siempre y sobre todo muy variados. Esa es la ventaja de la contrarréplica de los domingos, que como hablamos de un poco de todo, de lo que me traéis aquí al programa, y son asuntos de fondo que nos interesan siempre, pues nada, la próxima media hora ya sabéis, van a pasar unos cuantos, tengo un montón de ellos porque hay un montón de llamadas pendientes de los temas más insospechados que os podáis imaginar. Si queréis participar, no hace falta que os lo diga a estas alturas, pero por si acaso se ha incorporado un nuevo oyente hoy. Es el 690-827909, número de WhatsApp estoy hablando, es decir, tenéis que enviar una nota de voz que dure entre 1 y 3 minutos aproximadamente, y sobre todo que se escuche bien. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Néstor, que nos habla de un tema peculiar que creo que nunca había visitado el programa. Nos enlaza dos asuntos, ambos muy interesantes. Uno es el de los imperios y el otro el de la identidad nacional. Bien, pues los enlaza en un mensaje relativamente largo, pero que está muy bien construido. Así que vamos a escuchar primero a Néstor y luego yo ya le doy la puntilla. Hola Fernando. Me encanta tu programa, desde que lo conocí no pierdo ni una sola vez y lo sigo, incluso todos los programas anteriores que pueda, que has grabado. Quiero solamente agregar algo, un pensamiento que tú has dicho en cuanto al historicismo, a la política de identidades hoy en día, e inclusive también de que la mejor forma de gobernar en la medida que podríamos sería representantes o un tipo de organización de lugares pequeños y no estados que son mayores. Toma en cuenta que la historia no apunta para ningún lado. La historia es lo que es, los seres humanos con sus deseos de progresar y la felicidad que podamos encontrar. Simplemente quería tomar en cuenta que nosotros comenzamos la historia de las civilizaciones con grandes imperios, y son los que más han durado, los imperios grandes, con idiomas diferentes, pueblos diferentes, culturas y religiones dentro de esos imperios, gobernados desde un lugar muy bien lejano, y han perdurado durante miles de años, muchos de ellos. Después llegaron los reinos más pequeños también, que gobernaron, que estuvo por mucho tiempo también. Bueno, hoy en día tenemos, no hace mucho tampoco, los estados, y me pongo a pensar que de alguna manera la política identitaria tiene mucho que ver también con llegar hasta el individuo y empequeñecer, digamos, esa política que era antiguamente para grupos enormes, imperios, civilizaciones
hasta el pequeño individuo. Es cierto que esta política identitaria por momentos es ridícula, podríamos llamar, o por momentos su expresión es poco entendible, pero hay que tomar en cuenta que en muchos casos son políticas que tienen que tomar en cuenta de que hubo represiones a los grupos y sus reivindicaciones demoraron mucho tiempo. Y bueno, y hoy en día es lo que tenemos, que tiene que ver tanto con los homosexuales, los negros, las mujeres. Por supuesto que hay expresiones que por momentos son hasta anecdóticas, como tú lo has expresado. Bueno, sin más quería dejar esto para ti. Un gran abrazo y suerte con el programa. Efectivamente, Néstor, así es. Casi todos los que hoy estamos vivos somos descendientes de gente que vivió en algún imperio o en varios. Tú y yo, por ejemplo, somos descendientes muy directos, además, de gente que vivió en dos grandes imperios, en el Imperio Español y antes de eso en el Imperio Romano. Bueno, no hay más que escucharnos. Hablamos castellano, que era la lengua que se hablaba en tiempos del Imperio Español, algo modificado con respecto al del siglo XVII, como es lógico, pero vamos, que Cervantes nos podría entender sin problemas si nos escucha hablar. Algunas de nuestras palabras le extrañarían, el modo en el que construimos las frases también le extrañarían, de la misma manera que nosotros si leemos sus textos pues nos extraña un poco. Es una pena que no se hubiera inventado todavía el cinematógrafo y pudiésemos escuchar a Tirso de Molina o al propio Cervantes hablar y saber exactamente cómo lo hacían. A mí siempre me ha producido mucha curiosidad, no tanto el tipo de vocabulario que empleaban, que lo conocemos en tanto en cuanto lo dejaron por escrito, sino la pronunciación. Es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo pronunciaría el castellano Cervantes? Por ejemplo, ¿lo pronunciaría como yo? Yo quiero pensar que sí, porque Cervantes era madrileño como yo, pero claro, la pronunciación también está sometida a evolución. Pero bueno, aparte de eso, el castellano no es una lengua que apareciese de la nada. Proviene directamente del latín, así que es fácil saber que tú y yo, Néstor, provenimos de aquellas gentes que hablaban latín hace 1500 años en la península ibérica. Lo bueno de los imperios es que son multinacionales. En el Imperio Romano había distintos pueblos, bueno, un montón de ellos, y convivían sin demasiados problemas. El Imperio Romano era el típico imperio de la antigüedad, en el que la autoridad imperial no imponía un idioma, tampoco imponía unas costumbres, no imponía una religión, más allá de que no le parecía bien, sobre todo ya en el tardo imperio, que no quisiesen rendir culto al emperador. Como prácticamente todos esos pueblos, con algunas excepciones, como el pueblo judío eran politeístas, que los judíos eran monoteístas, pues les daba igual incorporar una nueva deidad. Los antiguos se prestaban dioses con mucha facilidad, pero vamos, el idioma no lo imponían en ningún momento. Tampoco imponían, por supuesto, un sentimiento nacional, ni nada que se le pareciese. Bastaba con pagar los tributos que exigiese el emperador o el gobernador provincial y a uno ya le dejaban tranquilo a partir de ahí. Otro imperio mucho más cercano en el tiempo y que nos afecta directamente es el Imperio Español. Bueno, tan cercano que desapareció hace solo cosa de 2 siglos, se fue diluyendo. Ese imperio también era multinacional. Le llamamos español porque de la misma manera que llamamos al Imperio Romano, porque tuvo su origen en España. Pero vamos, era totalmente multinacional, no era un imperio castellano, ni mucho menos. Había de todo en el Imperio Español, tanto en Europa como en América. Y en las Filipinas y allá donde estuviesen los dominios del rey de España. Había, en fin, no todos los súbditos del rey de España eran castellano hablantes, ni muchísimo menos. En los dominios europeos del rey nunca se impuso la lengua castellana, ni quisieron hacerlo tampoco, porque tenían las suyas propias, como el flamenco, el francés, el italiano, el holandés. En los dominios americanos del rey o en las Filipinas, el castellano era la lengua de la administración. Pues la administración, a fin de cuentas, sobre todo una administración pequeña, como era la de los siglos XVI y XVII, unas pocas cédulas que se movían, no era la administración actual, pero vamos, se respetaban sin ningún problema las lenguas locales. Bien, esa es la razón por la cual sigue existiendo hoy, pues en América, un montón de lenguas indígenas, lenguas algunas muy habladas, como es el caso del náhuatl o el quechua o el aymara. Bien, algo similar como vemos a lo que hicieron los romanos, muy muy similar. La administración del Imperio Romano, al menos en esta parte del mundo, en el Mediterráneo occidental, hablaba el latín, pero nunca persiguieron ni prohibieron hablar, pues no lo sé, a los galos, por ejemplo, o a los hispanos, sus respectivas lenguas. Nuestros ancestros lejanos, estamos hablando de antes de Cristo,
de hace ya pues más de 2 milenios, dejaron de hablar esas lenguas pues de motu propio. Nadie les obligó. No tenemos constancia de que se les obligase a hablar latín. No lo sabemos por qué dejaron de hablarla, pero podemos imaginarlo. Les debió parecer, un proceso que debió ser largo, quizá de un par de siglos, les debió parecer mucho más útil aprender latín y enseñárselo a sus hijos, o que sus hijos se educasen ya directamente en latín, y así pues hasta el momento presente, y estamos en pleno siglo XXI, y estamos hablando un idioma derivado del latín que es la lengua castellana. Si miramos a otros imperios, no lo sé. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, que desapareció hace relativamente poco tiempo, hace un siglo, con motivo del final de la Primera Guerra Mundial. Bien, el austrohúngaro también era un imperio multinacional y multicultural, y además un imperio contemporáneo. La lengua de la administración era el alemán o el húngaro, dependiendo de la parte del imperio donde se estuviese, pero a los eslovacos o a los eslovenos o a los checos no les prohibían hablar su lengua, ni su cultura local estaba perseguida bajo ningún concepto. De hecho, hay unos billetes que circulan por ahí, los aficionados a la numismática los conocerán, las coronas del Imperio Austrohúngaro llegaron a ser emitidas en 9 idiomas distintos. Ves un billete y está lleno de leyendas por todos los lados en un montón de idiomas. En los billetes aparecía la cantidad y después el número, obviamente, y luego la cantidad en letra en distintos idiomas. Bueno, por supuesto estaba en alemán, que era la parte más grande, pero estaba en húngaro también, en checo, en polaco, en ucraniano, en italiano, en esloveno, en croata, en rumano también. En fin, que querían que el dinero al menos lo entendiesen todos. En el Imperio Español las monedas estaban acuñadas con leyendas en latín, que era una lengua que ya en aquel entonces no hablaba nadie, salvo los curas y los filósofos, pero bueno, como se parecía al castellano más o menos se entendía. Aparecía, por ejemplo, en los reales de A8, aparecía el escudo del rey, aparecía su efigie. En algunas series, en lugar de la efigie, lo que aparecía eran los 2 hemisferios, con sendas columnas a los lados de 2 globos. De hecho, a esas monedas, a esos reales de 8 se les conoce como columbarios. Y luego una serie de leyendas en latín. La más famosa de todos, en el caso de los reales de A8, es Utraque Unum. Hace un tiempo en un directo os enseñé uno que me habían regalado y os lo mostré a la cámara. No enfocaba muy bien, recuerdo, pero vamos, se podía ver perfectamente. No es un real de A8, ese que tengo no es un real de A8 auténtico, es una copia una copia facsímil exacta que me regalaron en Cartagena hace unos meses, pero en este pone Utraque Unum. En este caso era un columnario de tiempos de Fernando VI. El rey del nombre también, el nombre del rey también iba en latín, Carolus, en el caso de que se llamase Carlos el rey, Philippus, se llamaba Felipe, Ferdinandus, y después ponía siempre Hispaniarum et Indiarum Rex, abreviado, porque no les cabía sino en la moneda. Bien, eso entendían que lo podía pues captar cualquier habitante del imperio sin demasiados problemas. Como ves, podríamos decir que los imperios han tenido siempre vocación de universalidad, mientras que el Estado-nación tiene una vocación de todo lo contrario. Esos imperios multiculturales y multinacionales, a mí sinceramente me parecen un gran sistema de organización política. ¿Por qué? Porque compartes una serie de cosas con tus vecinos, como por ejemplo el comercio, que está muy bien compartirlo y que no haya ni aranceles ni nada parecido. Pero claro, en esas cosas que compartes no tiene por qué estar incluida la cultura, la lengua, el sentimiento nacional, y bastante a menudo tampoco en los imperios han estado incluidos los impuestos, es decir, no han estado armonizados desde el punto de vista fiscal. Seguimos con Claudio, que es de Buenos Aires y que nos trae de nuevo este tema, sí que pasa por aquí, el tema este de las características ideológicas del nacionalsocialismo, el nazismo, vamos, que hace un tiempo no me acuerdo qué contraescucha lo trajo, preguntando, era una pregunta, creo recordar, que preguntaban qué se parecía el socialismo y el nacionalsocialismo, y bueno, y a partir de ahí yo le respondí y vinieron otros contraescuchas. Bien, pues Claudio quiere poner desde el otro lado del mundo, por lo menos desde el lugar donde yo me encuentro, su granito de arena. Quisiera hacer un aporte para dilucidar el tema del carácter ideológico del nacionalsocialismo. Yo creo que algunos debieran leer a Oswald Spengler, que es por decirlo de alguna manera, el Marx de la derecha para el socialismo alemán. Eso va a aclarar bastante algunos temas y conceptos y confusiones, sobre todo,
si el nacionalsocialismo es de izquierda o de derecha. Porque se podría decir, o sea, básicamente las diferencias son dos. Una es el carácter nacional del socialismo alemán, y en contrario con el socialismo marxista, que habla de un socialismo internacionalista. Y la otra diferencia es que de concepto es que el socialismo alemán es de carácter populista. Se hablaba de la dictadura del pueblo, del Volk, y el socialismo marxista hablaba de la dictadura del proletariado, de los trabajadores hablaba, ¿no? Pero bueno, eso ya no es populismo, ya es otra cosa. Pero esas son básicamente las diferencias, en que uno lo pone más a la derecha, al nacionalsocialismo, y más a la izquierda, al socialismo marxista, más allá de que ambos degeneraron en totalitarismos. Abrazo, Fernando. Oswald Spengler, que fue un filósofo alemán, de hecho en la conferencia que di en Castellón la semana pasada hablé de él, a raíz de lo de la decadencia de Occidente, influyó en el nazismo, aunque cuando los nazis llegaron al poder en el año 1933 se distanció de ellos y lo hizo además a ojos vista para que lo supiese todo el mundo. Spengler en aquel entonces, en los años 30, ya era una persona de cierta edad, muy respetada, muy leída, y los nazis lo que hicieron fue, no le mandaron a ejecutar como es lógico, pero le apartaron de su lado. Spengler era ya mayor, estaba enfermo y murió ya 3 años más tarde, en el 36. Vamos, Spengler nunca vio el ascenso del nazismo, obviamente, y lo que no llegó a ver es la guerra mundial. Se murió antes. Pero vamos, la visión de Spengler del nacionalsocialismo y muchas de sus opiniones políticas las compartían los nazis, pero también el movimiento conservador, el movimiento revolucionario conservador, el movimiento folkish, popular, ¿no? Como nos comenta Claudio. Las ideas de Spengler también fueron muy seguidas entre los fascistas italianos. De hecho, a él, especialmente en la parte final de su vida, le gustaba mucho más el fascismo italiano que el nacionalsocialismo alemán, especialmente por la parte racial, que a Spengler no le convencía. El propio Mussolini fue un lector de Spengler. De todas maneras, al final, el nacionalsocialismo alemán, que bebe de otras muchas fuentes teóricas, como puede ser Fichte o Schoenherr, terminó siendo lo que decía Adolf Hitler, punto, y no había mucho más. Era una ideología convertida un hombre convertido en una ideología andante, con bigote. Él era el origen de la doctrina, la fuente de la doctrina, además de la fuente del derecho, en la Alemania del Tercer Reich. Hitler fundió primero su figura con la del partido, y luego con el país, con la propia Alemania. En el Congreso de Nuremberg del 34, este congreso es muy famoso porque fue el que filmó Leni Riefenstahl para El triunfo de la voluntad. Ahí aparece además, se puede ver, esto está, El triunfo de la voluntad, lo podéis, no sé si en YouTube, pero vamos, es fácilmente accesible porque sus derechos están más que vencidos. Bien, incluso podréis subirlo a vuestra cuenta de YouTube y no os podrían decir nada. Es un documental de los años 30 del siglo pasado, y además, por cierto, muy bien hecho, porque Riefenstahl estas cosas sí que sabía hacerlas. Desde el punto de vista técnico, es un documental que en su momento fue, podríamos decir, revolucionario en muchos aspectos. Desde el punto de vista de la propaganda política, desde luego. Bien, lo que dijo Rudolf Hess, que era el tipo a quien había tomado al dictado Mi lucha, cuando estaban en la cárcel en Baviera unos años antes, un tipo muy cercanísimo, era el secretario personal de Hitler, pues salió al estrado y dijo aquello de Hitler es del partido, Hitler es Alemania y Alemania es Hitler. Eso son palabras textuales de Rudolf Hess en aquel congreso, en el año 34. Es decir, que ya no había ninguna separación un año después de llegar al poder. De cualquier manera, y esto es importante remarcarlo, a ver, Hitler no era un intelectual, Hitler era un tipo de acción.
y no tanto de lecturas. Él había empezado como un agitador político en la Baviera, en el Múnich, posterior a los meses posteriores a la Primera Guerra, al final de la Primera Guerra Mundial. Sobre él influyó gente, evidentemente, pues sí, Spengler y los filósofos nacionalistas alemanes, pero yo creo que influyó mucho más gente como Anton Drexler o como Julius Streicher, dos activistas. Bueno, Streicher además un gran propagandista, fue el creador y el director de Der Stürmer, que no eran precisamente refinados desde el punto de vista teórico e intelectual. Cualquier elaboración de tipo teórico que se pudiese hacer en torno al nacionalismo, al nacionalsocialismo, no venía, ni mucho menos de ello. Al final daba igual, ya te digo. Lo que se hiciese, lo que se teorizase, se las veía con los deseos y los caprichos del propio Hitler, que era quien fijaba, ya digo, la doctrina. Si a él se le ocurría una cosa, pues era eso, y no había que darle muchas más vueltas. Es lo que pasa con este tipo de dictaduras en las que se confunde la doctrina sobre las que se sustenta esa misma dictadura y la persona, el culto a la personalidad. Bueno, en el caso de la Alemania nazi, pues llegó a unos extremos totales. Bien, vamos ahora con María Isabel, que me pregunta por no sé cuánta vez, iba a decir enésima, pero es que es mucho más, por el tema este del voto. Hola Fernando, ¿qué tal? Vamos a ver si seguimos aumentando esa estadística de audios femeninos. Bueno, yo llevo ejercitando mi derecho al voto toda mi vida. Cuando me cruzaba con gente como tú que no votaba, les recordaba lo que nuestros antepasados tuvieron que luchar para que hoy nosotros disfrutemos de este derecho. Aunque solo fuera por respeto a ellos, teníamos esa obligación. Sin embargo, ahora he recibido demasiada información por periodistas como tú, como César Vidal o Jano García, que habéis conseguido que me plantee mis valores políticos y ahora me planteo incluso no votar. Algo que creí irrenunciable. No hay partido que me represente literalmente. Es más, no hay partido que represente a ningún ciudadano. Cada vez es más evidente el ansia de poder y la pésima calidad moral de los políticos. Las preguntas que te formulo serían: ¿en qué momento tomas la decisión de no votar? ¿Cuáles fueron esos motivos? ¿Y qué crees que es mejor? ¿No votar o votar al menos malo? Según nuestro criterio, claro. Bueno, pues muchas gracias y saludos. Bueno, María Isabel, no hay que ponerse tan intenso, ¿eh? No es que yo tomase la decisión meditada de no votar, es que me daba igual el tema, con 18 años, pero también me daba igual, qué sé yo, con 22 y con 25, incluso con 30, ya dedicándome al periodismo, es que me daba igual, no me preocupaba mucho, me sigue sin preocupar demasiado, ¿eh? No es un asunto al que yo le haya dedicado mucho tiempo mental, eso de votar, me daba igual, vamos, no sé, si hubiese nacido en un pueblo pequeño, como viviese allí, como Alberto Garín, que vive en un pueblo de 90 o de 100 habitantes, pues quizá iría a votar o me lo plantearía para las elecciones municipales, por lo menos. Bueno, nos conocemos todos, en fin, y allí sí el voto cuenta, claro, pero es que soy madrileño y he vivido toda mi vida en Madrid. Aquí somos muchos, así que da un poco igual quién se quede en casa y quién vaya a votar. A ver, está bien que la gente vaya a votar, pero es que tampoco es algo que me llame demasiado. En las últimas elecciones autonómicas en Madrid, que fueron en mayo del año pasado, sí que fui al colegio electoral. De hecho, lo grabé en vídeo, lo tienes en mi canal de YouTube. Pero mi intención, más que el voto en sí mismo, era hacer el vídeo con Jano y con Sergio, con un tío blancoetero que anduvimos, luego nos fuimos a comer unas gambas con gabardina y tal. Era hacer un poco el espectáculo, nada más. Es decir, que fui porque saqué algo en claro de aquel día. Hice el vídeo, estuve con unos amigos, tal, lo pasamos bien. Normalmente ir a votar no saco nada en claro de ir a votar. Hay que hacer cola, es incómodo. Luego llegas y te encuentras las papeletas de partidos que no te gusta ninguno. En fin, es que no le veo ninguna parte buena lo de ir a votar. En fin, que está muy bien que la gente vote, pero no es algo hecho para mí. Tampoco he ido nunca a una reunión de vecinos, para que te hagas una idea. Simplemente no me interesa. Yo soy, María Isabel, muy individualista y voy mucho a lo mío. Vamos, que vivo y dejo vivir. No me gusta meterme en la vida de los demás y no me gusta que se metan en la mía. Además, lo he dicho muchísimas veces aquí, porque este es un tema que me preguntáis de forma recurrente. Si lo que estuviese en duda fuese, no lo sé, por ejemplo, la Constitución, sí, quizá me sentiría empujado a activarme políticamente y ir a votar y esas cosas. Me sentiría empujado hacia la urna. Pero es que al final los políticos en España, por lo menos, tienen que someterse a un marco legal que ya está establecido.
No sé, si pongamos por caso, viniese un tipo que dijese que iba a acabar con la libertad de expresión, de la cual, pues, para mí es un ingrediente fundamental de la manera en la que me gano la vida. Yo no podría ganarme la vida en un país en el que no se respete la libertad de expresión. Bueno, tendría que irme, obviamente. Así que si viniese quisiesen cambiar la Constitución, digo, lo de la libertad de expresión como otras libertades, ¿no? Pues quizá, sí, seguramente, ¿no? Pero en España no puede llegar el gobierno y eliminar la libertad de expresión. Simplemente no puede hacerlo porque eso sería inconstitucional. Bien, esto, claro, a partidos radicales o que quieren ir a una constituyente, les sienta mal porque, claro, llegan luego al poder y se encuentran que no pueden dar curso completo a su programa, que asaltan los cielos, como decía Pablo Iglesias hace unos años, y una vez están en los cielos, pues no pueden hacer la revolución porque la ley se lo impide. Bien, eso es una gran ventaja que nos blinda de los iluminados. La ley siempre tiene que estar por encima del político. Así que si fuésemos a unas elecciones constituyentes o algo así, pues sí, me lo plantearía seriamente, porque habría algo importante que decidir en ese punto. Y bueno, aunque ya sabes que un voto es muy poco, es solo un voto, que no cuenta mucho, en unas elecciones normales, ¿qué más da? Somos 47 millones de personas en España, que vote una persona o no vote es lo de menos. Pero bueno, en ese caso yo creo que hasta el último voto contaría para evitar que convirtiesen el país en una dictadura. En otras circunstancias, pues la verdad, sinceramente, tú ve a votar, María Isabel, si estás interesada, y si no, pues no vayas, tampoco pasa nada. Bien, vamos ahora con Javier, que vuelve con otro viejo tema de la contrarréplica, el de las casas de apuestas. Yo sí que apuesto, todavía sigo apostando, llevo 6 años apostando, o sea que creo que tengo algo de experiencia. Y el tema con las casas de apuestas es curioso, porque de toda la vida, cuando era pequeño, yo recuerdo ver a mi padre todas las semanas echar la quiniela. Para los que no sepan lo que es la quiniela, es un producto de Loterías Apuestas del Estado en el cual se eligen 15 partidos, los 10 de primera división y 5 de segunda división, y tienes que, en todos, obligatoriamente tienes que hacer un pronóstico de que si va a ganar el equipo local, va a haber un empate o va a ganar el equipo visitante. Y bueno, era muy cerrado, ¿no? Eran 15 partidos, tú no podías elegir los partidos, los elegían por ti, tenía que ser gana uno, gana otro o empate, lo cual es muy difícil acertar y era una lotería, básicamente. Con las casas de apuestas se liberaliza todo esto. Eres tú el que puede elegir si vas a apostar a un solo partido, a dos, a tres, a 15. Si va a ganar el equipo local, va a ganar el equipo local o va a empatar. Va a haber más de tres o menos de tres goles. Va a haber más de cuatro o menos de tres tarjetas amarillas en el partido. Se liberaliza todo este mercado de apuestas y bueno, con el Big Data las casas de apuestas pues se aseguran la ganancia. Es curioso porque quieren prohibir esto que es una liberalización de las apuestas, pero la quiniela está muy bien y la Bonoloto está muy bien. Y la quiniela, te puedes dejar mucho dinero en la quiniela. O sea, lo que ha ocurrido es gente que antes se dejaba medio sueldo en la quiniela, porque puedes hacer quinielas de hasta 15.000 euros, creo. Creo que es el máximo, una cosa así. Bueno, el máximo creo que es más alto, pero que fácil, te puedes dejar 15.000 euros en una quiniela añadiendo cosas. Y, y lo que ha pasado es que esta gente, que antes pues echaba la quiniela y si no le echaba la Bonoloto, y a las tragaperras, a lo que sea, le echaba a lo que sea. Porque tenían una adicción y le echaban a lo que sea. Ahora han encontrado que con las casas de apuestas ellos tienen la oportunidad de elegir, ellos pueden elegir. Pues claramente han ido a esta oferta que es mucho mejor, que ha solventado un ente privado y que le ha fastidiado bastante a Loterías Apuestas del Estado. Ahora Quinielas recauda muchísimo. Las quinielas de ahora, los botes son muy pequeños, porque si tú aciertas la quiniela, te llevas una parte de lo que se ha recaudado entre todas las quinielas de, de España. Y eso básicamente es el perfil de gente que
que va a este tipo de locales. Yo he estado en muchos y eso, pues la típica gente, el típico que estaba en el bar echándole a la tragaperra cada 2 por 3 y se dejaba medio sueldo, o que estaba todo el día echando bonolotos, ahora ha elegido este tipo de lugares que le dan mucha más libertad a la hora de apostar. O sea, no ha cambiado, o sea, sigue siendo lo mismo. No, es que se instalan en barrios obreros, pues igual que la mayoría de bares con tragaperras y, no sé, en La Moraleja dudo que haya un montón de bares con tragaperras. La gente que tiene pasta, pues va a sitios de categoría, por así decirlo, ¿no? Van a sitios adecuados a su estatus y a su nivel económico. Y estas casas de apuestas pues se han centrado en el nicho de, de la gente con un estatus económico medio bajo. Y ya está, y no pasa nada. Y sí, es muy fácil. Con que no vayas ya es suficiente. Si no vas, ya pierden mucho dinero las casas de apuestas. Entonces es lo de siempre. No me gusta esto. A prohibirlo. Ah, pues muy bien. Y nada, un saludo, espero que te haya servido y enhorabuena por el programa. No seré yo, Javier, quien te diga lo que tienes que hacer en la vida, ya eres mayorcito, pero sí te aconsejaría que te andes con ojo con eso de las apuestas, porque la cosa suele terminar casi siempre mal. Si la gente adulta, naturalmente, eso por descontado, quiere jugar o hacer quinielas o dejarse el sueldo en la tragaperras o en el casino, pues allá ellos. Yo no puedo hacer nada, ni yo ni nadie. Bueno, podrá hacerlo pues su pareja, su familia, sus amigos y demás, pero nada más. No, la ley está hecha para defendernos de terceros, no para defendernos de nosotros mismos. Pero vamos, hay que advertir, y eso es importante, que el juego tiene sus peligros, nada más, como lo tiene el consumo excesivo de alcohol o como lo tiene, pues qué sé yo, el tabaco. O lo mismo, alguien que fuma mucho o que fuma, simplemente pues hay que decírselo, que sepas que eso tiene unas contraindicaciones serias. Para un porcentaje pequeño de la población, el juego puede ser letal, porque ese porcentaje, no sé qué porcentaje será, pero es pequeño evidentemente, desarrolla adicciones relacionadas con el juego, la famosa ludopatía, que puede llegar a destrozar vidas enteras y familias. Esto evidentemente no significa que haya que prohibir el juego, de la misma manera que la existencia de alcohólicos significa que haya que prohibir la venta de alcohol, como se hizo en Estados Unidos en 1920. El problema que tenemos en España con este gobierno es que le encanta prohibir todo lo que no les gusta. Puede ser la carne, puede ser el juego, lo que no les gusta. Los juguetes machistas, en fin. Consideran que no me gusta, ergo tiene que estar prohibido. Y claro, como están en el gobierno, pues van en esa dirección. Yo de verdad, he padecido un montón de gobiernos a lo largo de mi vida y no he conocido gobierno más prohibicionista y me tomen todo que este de Pedro Sánchez y de sus conspicuos ministros, algunos bien conocidos por todos, ministros y ministras. En el caso del juego, como bien dices, aparte de que no les gustan las casas de apuestas, es que estas casas de apuestas les hacen la competencia directamente a un negocio pingüe que tiene el gobierno con esto, o el Estado, mejor dicho. El Estado es la principal empresa de juegos de azar, de apuestas de todo el país. A veces se nos olvida. Y digo bien lo de empresa, porque Loterías y Apuestas del Estado, a pesar de tener ese nombre, que nos da a pensar como que es casi un ministerio, no deja de ser una empresa pública que depende del Ministerio de Hacienda, pero una empresa. Tienen un montón de juegos, tienen un montón de producto en el mercado. Tienen, no sé, la Lotería Nacional es el más famoso de todos y el más antiguo. Luego está la Lotería Primitiva, la Monoloto, el Euromillones, la Quiniela, en fin, un montón de ellos. Yo la verdad es que no he hecho una quiniela en mi vida, porque ahí se juntan dos cosas que no me gustan. Una es el fútbol y la otra los juegos de azar, así que las posibilidades de que yo hiciese una quiniela, de hecho no sabría ni rellenarla si me pusiese a ello. Sé en qué consiste el juego, porque en ese caso es fácil, pero si me dices de qué va la Bonoloto, es que no lo sé, no tengo ni idea, o el Euromillones ese. Tampoco he comprado nunca un décimo de lotería, así que no es mucho lo que sé sobre este tema. Pero vamos, quien quiera jugar, libre es de jugar, de gastarse el sueldo si quiere en ello, no está bien.
bien, y habría que recordárselo si estás cerca de esa persona, hasta que nos comentas, gente que se deja el medio sueldo en la quiniela. Pues no, la verdad, eso es una insensatez, gastarse medio sueldo en un juego de azar, porque lo más probable es que ese dinero lo pierdas y eso va a tener unas consecuencias para ti y para tu familia bastante graves. Pero evidentemente, como he dicho antes, la ley está hecha para defendernos de agresiones de terceros, no de las agresiones que nos autoinfligimos nosotros mismos. Bien, vamos ahora con Arturo, que nos habla del régimen fiscal de Ceuta y Melilla. En este caso te envío otro audio sobre Ceuta, Melilla y Gibraltar y posibles cambios regulatorios. Como tú bien dijiste, Gibraltar no siempre ha sido lo que era, y hasta hace unas décadas era una ciudad con un relevante valor estratégico, pero no se puede sustentar por sí misma y económicamente se puede decir que era deficitaria. Sin embargo, si no recuerdo mal, a partir de los 80 hicieron diversos cambios por los que este enclave pasó a ser un lugar atractivo e interesante para invertir. No sé si podéis hacer una recopilación de algunos de los cambios regulatorios que tuvieron lugar en el Peñón y cuáles de ellos podrían trasladarse a Ceuta y Melilla. Como sabes, Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal específico, el cual es algo más ventajoso al del resto del país. Por ejemplo, en el caso del IRPF existe una bonificación del 50% sobre la base imponible. En el IS existe una bonificación similar. Y en lugar de IVA tenemos el IPSI. Sin embargo, como cualquiera puede ver, en comparación a Gibraltar hay muchísimo que recorrer. Un caso muy interesante es lo que ha ocurrido con las empresas de juego online. Si no me equivoco, a raíz de un cambio regulatorio de hace unos 2 años en el Reino Unido, Ceuta y Melilla decidieron implementar una bonificación adicional para este tipo de empresas. Si no recuerdo mal, va en relación a la tributación por el número de operaciones, pero no estoy seguro en este caso, la verdad. A raíz de este cambio regulatorio, parece que muchas empresas vieron que puede ser interesante. De hecho, si no me equivoco mal, desde Procesa y desde Servicios Tributarios de Ceuta se intentó participar en diversas ferias de juego online en Reino Unido, Malta y demás para atraer empresas. Y algunas de ellas han cambiado su sede a Ceuta y Melilla. De hecho, puedes ver en noticias de medios locales y también de medios sectoriales como diversas sociedades cambian su sede y trasladan parte de su personal o bien contratan gente en Ceuta y Melilla. Parece un cambio interesante y creo que es una sinergia muy positiva para toda la zona. Algunas de ellas, de hecho, mantienen su sede en Gibraltar y otras en Ceuta y Melilla. Entonces, como te decía, no sé si podrías hacer un programa específico, sé que puede ser una tarea un poco ardua, en el que se recopilasen cambios que se han hecho en Gibraltar a lo largo de estas décadas y cuáles se podrían realizar o cómo se podrían realizar en Ceuta y Melilla. Lo digo porque diría que desde servicios tributarios y algún que otro organismo autónomo hay un interés real por intentar transformar un poco la ciudad y su modelo productivo e intentar convertirlo en un hub tecnológico. La cuestión está en que, bajo mi punto de vista, creo que no saben cómo hacerlo, cómo enfocarlo, o tienen una visión errónea de la economía. Y tal vez piensan que desde el sector público puede crearse riqueza y generar un polo de atracción. Sin embargo, como sabemos, no funciona así. Entonces, no sé si podrías hacer un programa específico sobre la evolución de Gibraltar en las últimas décadas y cómo lo hicieron ellos. Creo que puede ser muy interesante incluso de cara a difundirlo entre este tipo de personas que pueden implementar algunas de estas políticas. Algo interesante, por ejemplo, te he compartido un informe que hizo, creo que el equipo de tax de EY en Sevilla, en relación a la fiscalidad de Ceuta. Creo que este informe se difundió entre diversas empresas del sector para atraerlas a la ciudad. Entonces, como digo, me gustaría dejarte un poco esta especie de petición, que puede ser un poco compleja, pero creo que es muy interesante. Y la verdad es que yo como ceutí lo difundiría encantado. Así que bueno, un saludo, Fernando.
Ceuta y Melilla efectivamente tienen un régimen fiscal especial para hacerlas algo más atractivas. Algo parecido sucede con las Islas Canarias. Tienen un tipo de IVA reducido y algunas cosillas más, pero pocas, ¿eh? Pero claro, es que son ciudades autónomas, no lo olvides. Es decir, son lo mismo que cualquier otra comunidad autónoma. No lo han llamado comunidad autónoma porque es que eran demasiado pequeñas, pero en esencia es lo mismo. Están dentro del régimen general de la Seguridad Social y los impuestos allí los recauda el Estado. Cuando tú, Arturo, hagas la declaración de la renta, se la haces a la Hacienda Pública, es decir, al Ministerio de Hacienda, la hace con la agencia tributaria, no se la estás haciendo a la Hacienda de Ceuta o a la Hacienda de Melilla. Gibraltar es distinto. Gibraltar es un territorio británico de ultramar. Ese es el nombre oficial, British Overseas Territory. Ese es el nombre que tienen. Eso es un estatus jurídico especial creado por los británicos en la posguerra, cuando estaban ya desmontando el imperio, quisieron hacer un desmantelado organizado, que no les saltase aquello por todos los lados, y crearon esto, especialmente para antiguas colonias que eran de pequeño tamaño, ¿se entiende? Tienen otra categoría, otro estatus distinto que se llama dependencias de la corona, que son la isla de Man, que está en el mar de Irlanda, y luego las islas del canal, Jersey y Guernsey, que están entre Francia y Gran Bretaña. Los territorios de ultramar no son parte del Reino Unido. Son antiguas colonias que han decidido, a veces por referéndum y otras veces no, pero que decidieron no independizarse en el pasado, seguir vinculadas a la metrópoli. En el caso de Gibraltar es que han hecho un par de referéndums al respecto y han querido mantener ese estatus. En total hay 12 territorios británicos de ultramar repartidos por todo el mundo. Gibraltar es uno de ellos, quizá el más famoso, pero vamos, otros tampoco son desconocidos. El caso de Bermudas, las Islas Caimán, las Malvinas también son un territorio británico ultramar, las Islas Vírgenes Británicas, unas cuantas más. Pitcairn, que es este islote poblado porque hay 4 gatos allí viviendo en mitad del Océano Pacífico, también es eso. Los territorios británicos de ultramar son completamente autónomos, son a todos los efectos países independientes, y del Reino Unido solo toman la defensa y las relaciones exteriores. En todo lo demás son independientes. Tienen su propio gobierno, sus propias elecciones, su propia moneda, que es la libra local. Si tú vas a Gibraltar, verás que está la Gibraltar Pound, que es una libra, que en Gibraltar puedes pagar con libras esterlinas, pero no puedes ir a Londres o a Manchester y pagar un café con una libra de Gibraltar porque no te la van a aceptar. Simplemente es una moneda distinta. Tienen su propia política fiscal. En el caso de Gibraltar, los gibraltareños no votan en las elecciones británicas. Lo hicieron en el referéndum del Brexit porque estaban dentro de la Unión Europea como territorio británico ultramar. También votaban en las elecciones europeas, pero no votaban en las elecciones británicas, en las legislativas. Vamos. Bien, para que Ceuta y Melilla fuesen por el mismo camino, es decir, hiciesen lo mismo o algo parecido a lo que ha ido haciendo Gibraltar, tienen las mismas reformas, lo primero que tendrían que hacer es cambiar su estatus. Tendrían que dejar de ser ciudades autónomas y convertirse en algo parecido a Gibraltar. No sé, podríamos ponerle nombre. Territorio español de ultramar, si queremos fusilarlo tal y como lo llaman los británicos, o dependencia de la corona, como las Islas del Canal. Que con España solo les uniese la defensa, las relaciones exteriores y el jefe de Estado, es decir, el rey, el monarca. En el caso de Gibraltar, la jefa de Estado de Gibraltar es Isabel II. Pero para todo lo demás serían completamente independientes. Yo personalmente, a título personal, estoy muy a favor, o estaría muy a favor. Me parecería muy bien que Ceuta y Melilla se pusiesen como territorios españoles de ultramar y se convirtiesen en paraísos fiscales, porque siempre será mejor el paraíso que el infierno, no lo olvides. Sería un lugar estupendo, además, para irse a vivir, porque ambas ciudades son muy soleadas, tienen muy buenas temperaturas todo el año, desde luego mucho mejores que las de Madrid. Y tanto los ceutíes como los melillenses son gente muy amable. Yo personalmente me plantearía muy seriamente irme a vivir allí y llevarme la contracrónica, la contrahistoria y todas las contras. Bastaría con que pusiesen la cuota de autónomos, no sé, a 20 euros. Con eso me iba mañana. Me costaría, eso sí, decidirme un poco por una o la otra. Seguramente me quedaría con Ceuta, porque está más cerca de la península, claro.
Uno cruza el estrecho de Gibraltar hasta Algeciras, ahí pilla el tren y ya puede llegar a Madrid, que es el centro del mundo, entonces queda más cerca, digamos, del centro del mundo, pero nada más. Aunque no lo sé, porque la verdad es que Melilla es bien bonita. Pero bueno, eso no pueden hacerlo, no pueden hacer ninguna de esas reformas, porque la recaudación no depende de sus gobiernos autónomos, sino del Ministerio de Hacienda. Ese es el origen de todo el problema. Bien, pues queridos amigos, con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy, domingo 10 de abril. Mañana tendremos contra, aunque será contra normal, de lunes propiamente. Y aquí os espero. Hasta mañana, amigos.